Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Rocío Aliaga y les doy la bienvenida a Tus Derechos, un espacio que llega gracias al esfuerzo de TV Perú y el Tribunal Constitucional para, precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted debe conocer, que usted debe manejar. Hoy hablamos de una fuente del derecho que, sin ser ley, genera obligaciones. Hoy, en Tus Derechos, hablamos de jurisprudencia constitucional. Cuando sentimos vulnerados nuestros derechos, tenemos la impresión que para defenderlos o hacerlos valer, debemos acudir a las leyes ya creadas, incluidas en los diferentes códigos, reglamentos, tratados internacionales o consultar directamente a la Carta Magna, la Constitución. Pero existe además otra fuente del derecho a la que podemos acudir para alcanzar los mismos fines: la jurisprudencia. Entendemos por jurisprudencia a las sentencias que han contribuido a crear un conjunto de reglas jurídicas aplicables dentro de un Estado. Sentencias que por sí mismas crearon un precedente al que se puede invocar para resolver casos sustancialmente iguales o similares. Situación que convierte a la jurisprudencia en una fuente formal del derecho con valor y fuerza vinculante, o en menos palabras, que genera una obligación legal. Ese sentido de fuente de derecho se encuentra previsto en nuestra Constitución en el artículo 139, numeral 8, que refiere el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. El Tribunal Constitucional suma este principio y menciona en uno de sus fallos: en nuestro sistema jurídico, la jurisprudencia también es fuente de derecho para la solución de los casos concretos dentro del marco de la Constitución y la ley. Sin embargo, otras fuentes son a veces admitidas según la materia, tales como la costumbre, los principios generales del derecho, a veces inspirados por la doctrina de juristas especializados, profesores, abogados, magistrados o la debatida existencia de unos principios de derecho natural universales. Teniendo un poco más claro el rol de la jurisprudencia como fuente, avanzamos ahora a la definición de jurisprudencia constitucional, que es el conjunto de criterios y orientaciones que han sido establecidos en las resoluciones tanto del Tribunal Constitucional como en las máximas instancias del Poder Judicial. En ese sentido, y con mayor razón, recae sobre ellas fuerza vinculante, al ser parte de su doctrina y precedente. Las fuentes del derecho son un criterio de determinación del sistema jurídico de un país, y en ese sentido, una herramienta válida a exhortar en la defensa de nuestros derechos. Y bueno, está la Constitución, las leyes, los códigos, las reglamentaciones, pero la jurisprudencia, ¿qué valor, qué importancia tiene la jurisprudencia? Francisco, buenos días. Buenos días, Rocío. Efectivamente, hasta hace unos años, en materia jurídica, cualquier jurista, los jueces, recurrían a la Constitución, las leyes, los reglamentos, los códigos, pero la jurisprudencia no tenía mucha importancia. A raíz de la instauración del Tribunal Constitucional y el trabajo que viene desarrollando el Tribunal desde hace varios años, más de una década, la jurisprudencia ha cobrado un gran valor jurídico. Hoy, al igual que una ley, la jurisprudencia tiene una vinculatoriedad jurídica, es decir, hay una fuerza que determina que ese precedente jurisprudencial, por ejemplo, debe ser seguido. Y esto nos acerca a los sistemas del common law, donde la jurisprudencia tiene un gran papel, que es el sistema de los países angloamericanos, ¿no? Entonces, la jurisprudencia hoy en el Perú es muy importante. Entonces, alguien para defender sus derechos no solo debe recurrir a la Constitución y a las leyes, sino también a la jurisprudencia. En tanto se sienta un precedente que puede cambiar muchísimo las cosas. Exactamente. Bueno, vamos a seguir ampliando este tema. Esta mañana en Tus Derechos nos vamos a la pausa. Regresamos con más, no se vayan.
Estamos ya de regreso, gracias por continuar con nosotros. Hoy hablando un poco de jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Está con nosotros esta mañana el doctor Giancarlo Cresci Vassallo. Él es asesor del Tribunal Constitucional y nos ha traído su más reciente publicación, Criterios del Tribunal Constitucional en materia de ratificación, destitución y nombramiento de jueces y fiscales. Se habla mucho de este tema, hay mucha polémica sobre estos casos, pero tal vez nadie se da el trabajo de realizar un estudio y de analizar estos temas en cuanto a su problemática. Doctor Cresci, ¿es tal vez esta la piedra que faltaba? Sí, bueno, cuando surgió la idea de elaborar este trabajo y lo presentamos a la editorial, justamente una de las cosas que lo primero que detectábamos era que se debía tratar de una obra inédita, porque si bien es cierto, había un poco de artículos sobre la materia, en realidad, e incluso una publicación sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, pero como institución, no se había preparado un trabajo que reúna un poco todos los criterios del tribunal en estas tres materias, ¿no? que corren a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, que son los procesos de ratificación, los eventuales procesos de destitución que en algún momento siempre suelen ocurrir, y incluso los procesos de nombramiento de jueces y fiscales, es decir, la revisión de los concursos públicos que desarrolla el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Ya, vamos acercando este tema un poco a todos, ¿no? En el proceso de ratificación los jueces no están para siempre, son ratificados cada 7 años. Cada 7 años. ¿Cuál era lo engorroso de este proceso? Bueno, aquí en este trabajo un poco que se hace una reseña de la historia, es decir, de lo que ha sido y de lo que es ahora la jurisprudencia del tribunal en materia de procesos de ratificación, ¿no? El proceso de ratificación es un proceso bastante sui generis, que en realidad podría ser definido como un proceso de evaluación. ¿Por qué? ¿No? Porque es un proceso de evaluación de desempeño, digamos, la permanencia en el cargo, que muchas veces cuando los jueces plantean las demandas de amparo, una de las cosas que invocaban era el tema de la inamovilidad. Pero la inamovilidad en el cargo no es, o la permanencia en el cargo no es ad infinitum, no es permanente, sino que está sujeta al plazo de 7 años y que se apruebe este proceso de ratificación, que como le decía es un proceso de evaluación. En realidad, como en cualquier trabajo normal, siempre existe pues una evaluación de desempeño, ¿no? Alguien que trabaja en sector de ventas ve en cuánto vende, y si vende bien, continúa en el trabajo, y si vende mal o vende poco, pues no continuará, ¿no? Pero digamos que el aparato estatal, no creo que encima de ello el sistema de justicia no siempre ha estado pionero, digamos, en estos temas de controles de calidad profesional, ¿no? Sí, en materia de jueces y fiscales, digamos que el proceso de ratificación aparece con la Constitución del 93. Entonces, en realidad, pues es un proceso que es relativamente nuevo y que ha ido suponiendo a lo largo de los años una variación en la jurisprudencia del tribunal, porque inicialmente estos procesos se producían de manera inmotivada. Es decir, se sometía al juez o fiscal a este proceso de evaluación, se le entrevistaba, se evaluaba la calidad de sus resoluciones, la cantidad. O las denuncias que también podía tener. Las denuncias, digamos, ¿no? El tema de los ingresos de los bienes y rentas, porque es, digamos, que todo un conjunto de cosas que se evalúan, no solamente es una cuestión de desempeño, ¿no? Entonces, esos procesos concluyen con una decisión de parte de los consejeros, que son los miembros del Consejo de la Magistratura, por la ratificación, con lo cual continúan, o por la no ratificación. Normalmente los que no son ratificados terminan planteando demandas de amparo que a partir del año 2001, con la recomposición del tribunal, una ingente cantidad de demandas de amparo, porque como le comentaba inicialmente, estos procesos de ratificación se producían de manera inmotivada. Entonces, como proceso como tal, todo el mundo tiene derecho a saber cuáles son las razones por las cuales continúo o no continúo en el cargo, porque más allá de que se denomine proceso de ratificación, que es, digamos, un proceso de evaluación de desempeño, si al final uno no es ratificado, digamos, está quedándose sin trabajo, ¿no? Entonces, obviamente todo el mundo tenía derecho a conocer estas razones, ¿no? Luego, ya con la entrada en vigor del Código Procesal Constitucional, se estableció ya la obligatoriedad de motivar ese tipo de decisiones, y a partir de eso ya el propio Consejo Nacional de la Magistratura está emitiendo sus decisiones de manera motivada, ¿no? Pero ¿cómo sienten ustedes desde este cambio de proceso de ratificación cada 7 años? ¿Han bajado un poco las demandas de amparo? Bueno, ha bajado porque, claro, no es lo mismo someter a evaluación desde el punto de vista de una demanda de amparo decisiones motivadas que decisiones inmotivadas, ¿no? Digamos,
podríamos decir pues, que el 100% de decisiones que habían sido de ratificación que habían sido inmotivadas, uno tenía derecho a plantear una demanda de amparo, porque había una razón concreta. Ahora digamos que el número efectivamente ha bajado, ¿no? Pero siempre sigue habiendo un número importante, ¿no? Porque recordemos que motivación no solamente significa poner 3 o 4 páginas de razones emotivas, sino que tienen que ser razones objetivas, ¿no? Fundamentadas. Y fundamentadas que realmente sustenten esa decisión de no ratificación, ¿no? Entonces, como nadie puede limitar el derecho de acción, muchos de los jueces o fiscales no ratificados con motivación se sienten, digamos, atacados o violentados en su derecho, en el sentido de considerar que esa motivación en realidad no responde a criterios objetivos, sino a criterios subjetivos, y por lo tanto plantean la demanda, ¿no? Ya entrar ese análisis también, ¿no? Sí, ya entrar ese análisis ya es un poco más delicado, ¿no? De hecho, son pocas las demandas estimatorias del tribunal en materia de ratificación, de decisiones ratificatorias motivadas, ¿no? Ahora, yéndonos un poco al extremo, la destitución de jueces. ¿Qué cosa tiene que hacer un juez para ser destituido? Bueno, hay causales taxativamente previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial tratándose de jueces y en la Ley Orgánica del Ministerio Público tratándose de fiscales, en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Entonces, digamos, hay causales taxativamente previstas, bueno, a ver, pues, desde actos de corrupción, desde, bueno, hay algunas causales que son un poco ambiguas y gaseosas relacionadas con el tema de comportamientos éticos, ¿no? O que atenten contra la moral y las buenas costumbres, que ahí el análisis es un poco más delicado, pero digamos que digamos, lo normalmente invocable en cualquier ámbito de trabajo también se traslada al ámbito de los jueces y fiscales, ¿no? Entonces se presentan pues variedad de supuestos, ¿no? Evidentemente jueces y fiscales que no necesariamente al momento de desempeñar el cargo conducen en estado de ebriedad, provocan un accidente, aprovechándose de esa condición podrían intentar obtener un beneficio, ¿no? Es decir, hay una multiplicidad. En materia de destitución, digamos, al momento que uno abre un expediente, cada expediente es una historia distinta, ¿no? Claro, luego respecto de los jueces, uno se enfrenta a ellos, los conoce, los padece, los vive. Una vez teniendo un proceso judicial, normalmente no sale mucho a la vida pública, ¿verdad? Pero ahora, con el caso de la parada, la exposición que está teniendo el juez Malsón Urbina, que ya es públicamente conocido, ¿cómo ustedes están viendo ese tema o cómo lo ves tú respecto de tu experiencia en publicaciones? Bueno, para emitir una opinión concreta yo tendría que haber visto con detalle, ¿no? Digamos, este pronunciamiento, que lo he revisado someramente porque no es un pronunciamiento corto, ¿no? Es un pronunciamiento sumamente extenso de como 60 páginas, pero sin embargo del caso concreto solamente son 5 o 6 páginas, el resto es un poco de elucubraciones que hace este juez. Pero hay un tema importante, ¿no? Digamos, el criterio jurisdiccional no puede ser materia de una sanción, porque es el criterio del juez. Se puede discrepar, se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, ¿no? Claro, siempre que se trate de decisiones que no invadan o digamos un campo de decisiones irrazonables o que terminen constituyendo una arbitrariedad, ¿no? Pero decisiones de este tipo, claro, son decisiones que de por sí son polémicas. Probablemente si hubiera sacado un pronunciamiento en otro sentido también hubiera tenido voces a favor y voces en contra, porque digamos, esto es así, ¿no? Pero que lo que sí debe quedar claro, y eso fue uno de los primeros pronunciamientos que emitió el tribunal en el año 2006 con la anterior composición, a raíz de la sentencia sobre un vocal supremo que era el doctor Walde Jauregui, que tuvo que ver con una decisión del Consejo Nacional de la Magistratura que destituyó a una sala completa de la Corte Suprema. ¿A una sala completa? A una sala completa, bueno, ¿no? Como 5 o 6 que todos plantearon sus demandas, ¿no? Y en aquella oportunidad que en el año 2006 el tribunal estableció un criterio, ¿no? En el sentido de que las razones para destituir, ¿no? Que es la máxima sanción de destitución, cuando se trata de una sanción tan grave como la destitución, digamos, la motivación, la fundamentación de esta decisión tiene que ser lo suficientemente sólida para que al final resista, ¿no? Un posterior control en sede jurisdiccional, sea mediante el amparo o sea mediante el proceso contencioso administrativo, ¿no? Entonces, el criterio que estableció en este tribunal es cuestiones que tengan que ver con la interpretación de la ley, con criterios digamos, estrechamente vinculados a la función jurisdiccional que es inherente al cargo del juez o fiscal, no pueden ser objeto de sanción, ¿no? Se puede estar o no se puede estar de acuerdo,
¿no? Pero eso, digamos, no puede dar lugar a una sanción. Si como consecuencia de ello hay, digamos, otro tipo de razones más de peso, pero no solo eso, ya habría que evaluar en cada caso concreto, ¿no? Bueno, hay casos y veremos todavía muchos. Muchas gracias, doctor Giancarlo Cresci Vassallo, por haber estado con nosotros esta mañana. Quédese en sintonía que nosotros regresamos con otra entrevista. Estamos hablando hoy en Tus Derechos sobre jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Regresamos. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Omar Sar Suárez, asesor del Tribunal Constitucional. Bienvenido al programa, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Bueno, acaban de publicar este libro, usted ha publicado este trabajo de un reporte de jurisprudencia, ¿no? Sobre los casos más importantes y los precedentes del Tribunal Constitucional. ¿En qué consiste un precedente, doctor Omar? Mire, el Tribunal Constitucional es el órgano del Estado que se encarga de garantizar que la Constitución efectivamente se cumpla. Entonces, por ejemplo, la Constitución garantiza la libertad de tránsito, ¿verdad? ¿Qué pasa si una asociación de vecinos pone una reja cerrada con un candado y le impide materialmente pasar? Pues podría recurrir a la vía del habeas corpus, ¿verdad? Como proceso constitucional. Y en ese contexto, en última instancia, si es que en el Poder Judicial no se lo estimara, podría llegar al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal, por ejemplo, podría decidir que esta regla que se deduce de este caso es relevante para futuros casos porque este problema se repite. O sea, en este caso, el Tribunal establece una regla jurisprudencial y esta tiene efecto para todos los casos similares posteriores. Así es, y esa es exactamente la idea. Si este es el órgano de control de la Constitución, que es lo que dice el artículo 201, entonces sus pronunciamientos resultan obligatorios para el resto de los órganos del Estado. Y si una determinada materia decide que tiene carácter de precedente, es decir, que su interpretación resulta obligatoria para los demás órganos, estos deben seguirlos. Y en esta publicación que usted ha publicado, ¿no? En este trabajo recopilatorio, ¿qué jurisprudencia relevante considera usted que tenga una vinculación con los derechos de las personas de a pie, ¿no? Claro. Mire, el tribunal ha trabajado en diferentes materias, como usted se imaginará, ha emitido 43 precedentes hasta la fecha, y ha trabajado en temas como, por ejemplo, el plazo máximo de detención, el bono de reconocimiento de la ONP, el tema de la pensión mínima, ha trabajado la revisión de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones cuando presuntamente se hubiesen vulnerado derechos fundamentales, en qué casos procede el amparo frente al despido arbitrario del empleador. En varios casos relevantes el tribunal ha expedido precedentes, ¿no? Y por ejemplo, vayamos a algún tema como por ejemplo el despido arbitrario, ¿no? ¿Qué dice el tribunal en relación al despido arbitrario? Por ejemplo, hay supuestos en los que usted debe recurrir a la vía laboral y hay supuestos en los que puede recurrir a la vía del amparo. Si por ejemplo lo despiden por razones de embarazo, despiden a una mujer por razones de embarazo, si despiden a una persona por razones discriminatorias de sexo, religión, cultura, raza, si por ejemplo el despido es por ninguna causa, es sencillamente el trabajador llega a la puerta de su centro de trabajo y no lo dejan entrar y no hay ninguna expresión de ninguna razón por la que hubiera sido despedido, ¿no? En todos estos supuestos, por ejemplo, puede recurrir el ciudadano a la vía de un proceso más breve que el proceso laboral, que es el proceso de amparo. Y por ejemplo, en el tema de los bonos de reconocimiento, en el tema de las AFP, ¿qué ha dicho el tribunal en su jurisprudencia? Bueno, el tribunal ha trabajado estos temas en clave de, ha establecido, y del mismo modo, en materia de amparo, por ejemplo, ha trabajado en qué casos también puede recurrirse por la vía del amparo para el cuestionamiento de para la tutela, en definitiva, del derecho a la pensión, ¿no? Ya usted ha publicado varios libros de este corte.
libros donde se sistematiza la jurisprudencia, ¿no? Claro. Porque si aquí se pusiera toda la jurisprudencia que usted ha recopilado, serían varios volúmenes. No, sí, claro. Pero usted tiene esta vocación de hacer estos repertorios jurisprudenciales, ¿no? Y creo que es muy bueno, ¿no? Porque esto facilita el trabajo no solo para los abogados, sino también para el televidente, para el ciudadano común. De alguna manera, digamos, el destinatario principal de un trabajo de esta naturaleza son siempre quienes trabajan en materia jurídica. Pero sí intentamos sistematizar los pronunciamientos del tribunal. Lo que aquí presentamos son el conjunto, o entendemos nosotros, el conjunto de aquellos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que resultan vinculantes para el Poder Judicial. Esto es decir, que deben ser seguidos por el Poder Judicial. Bueno, usted sabe que sí o sí, en principio sí. Y digamos, puede haber interpretaciones diversas, pueden presentarse de diferentes matices, pero en principio el precedente es vinculante y existe otros conjuntos de pronunciamientos que aquí también adjuntamos o incorporamos, que es el de la jurisprudencia que entendemos que resulta vinculante, ¿no? Por supuesto, usted me dice, ¿esto es todo lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? No, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional les pide miles de sentencias por año, ¿no? Entonces, solo aquí hacemos una selección de aquellos temas que entendemos que resultan vinculantes, ¿no? Que resultan pronunciamientos que fijan reglas en materias como las que mencionábamos, ¿no? Usted es candidato y el jurado, por alguna razón o vulnerando algún derecho, impide su candidatura. Aquí, entonces, el tribunal ha dicho, no, bueno, no existen ámbitos exentos del control constitucional y entonces, si se vulnera algún derecho, ya sea que lo lleve a cabo cualquier órgano del Estado, sin importar cuál, la vulneración de derechos exige algún remedio, ¿verdad? Entonces, ese remedio es el de los procesos constitucionales y eso es de alguna manera lo que el tribunal ha trabajado, ¿no? Y dentro de la parte que podríamos llamar, no del precedente vinculante, que es aquel que podríamos decir tiene un muy alto grado de vinculatoriedad para los jueces, y en el otro, el de la jurisprudencia vinculante, ¿qué casos relevantes aquí ha usted clasificado o destacado? Claro, mire, ahí tenemos el plazo máximo, el tema de la varios temas vinculados al habeas corpus, varios temas vinculados a obligaciones de cumplimiento. En verdad, aquí lo hemos sistematizado en diferentes materias, ¿no? Hay temas tributarios, hay temas civiles, hay temas laborales, ¿no? Donde el tribunal ha ido fijando criterios que resultan relevantes. Muy bien, doctor. Lo felicitamos por este esfuerzo en conjunto que ha trabajado con un amplio equipo de abogados para hacer realidad este reporte de jurisprudencia de precedentes y jurisprudencia vinculante. Y que no he mencionado que hemos trabajado conjuntamente con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, ¿no? Que es conjuntamente con quien hemos trabajado este reporte de jurisprudencia. Muy bien, entonces felicitaciones a los dos. Muchísimas gracias. Bien, amigos, después de esta interesante entrevista vamos a pasar a las conclusiones del programa. Conclusiones. Un tema muy importante, el criterio jurisdiccional no puede ser materia de una sanción porque es el criterio del juez. El Tribunal Constitucional ha emitido 43 precedentes hasta la fecha. Ha trabajado temas como el plazo máximo de retención y el bono de reconocimiento de la ONP. Hablamos de jurisprudencia esta mañana y antes de irnos, tal vez comentar, Francisco, algunas que hayan marcado un precedente legal importante en nuestra historia. Efectivamente, el Tribunal Constitucional, a propósito del nuevo Código Procesal Constitucional, dictó dos de los primeros grandes precedentes que fueron muy polémicos, pero también tuvieron mucha influencia en el ámbito jurisdiccional. Fue un precedente anicama referido al derecho de la pensión y el precedente Bailón referido a los temas del amparo laboral. Y ahí se establecieron una serie de criterios que vienen rigiendo hasta el día de hoy. Esto fue dado en el año 2005 más o menos, Rocío, y ya son 8 o 9 años donde estos precedentes se aplican a todo el ámbito jurisdiccional. Bueno, recordar en todo caso que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se encuentra ya sistematizada y se pueden buscar los expedientes desde su portal web
que seguramente ya verán ustedes en un momento más en su pantalla, como también nuestras cuentas en las redes sociales, a donde ustedes pueden hacernos llegar siempre sus comentarios o sugerencias respecto del contenido de este espacio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Nos reencontramos el sábado, siempre aquí en TV Perú. Mucho más que ver.